Ya está. Bueno, chicos, entonces, pues, ¿en qué estamos? Ya introdujimos el concepto de campos conservativos o campos gradientes, ¿verdad? Y vimos que hay en realidad como tres formas de decir cuándo un campo es gradiente, ¿verdad? Elegimos uno como definición y bueno, pues vimos otro par de condiciones equivalentes, ¿no? Que son muy útiles, casi siempre son útiles para decir cuando un campo no es conservativo, ¿verdad? Casi nunca son útiles esas equivalencias para decir cuando sí es conservativo, ¿no? Y bueno, un poco ya en la dirección de encontrar condiciones suficientes, ¿verdad? Dimos otra condición necesaria que es ya más interesante, que tiene que ver con esta proposición, ¿verdad? De que si un campo F de coordenadas F1, así, en general en Rn, ¿verdad? Un campo de alguna región U de Rn en Rn, si este campo es de clase C1, ¿verdad? Si es de clase C1, en U, y es conservativo en U, entonces debe ser cierto esto, ¿verdad? Que las parciales de cada coordenada FI con respecto a las XJ, ¿verdad? En cualquier punto X de U debe ser lo mismo que como si permutamos los índices, ¿verdad? La parcial de FJ con respecto de XY, ¿verdad? Y esto debe ser cierto para toda X en U, y claro, para cualquier par de índices y J, ¿verdad? Entre 1 y N, y bueno, claro que lo deben de ser con I distinto de J, digo, porque la identidad es evidente si I y J son iguales, ¿verdad? Pues es una tautología, ¿no? Entonces, esta es una condición un poquito que ya lo dice más en términos del campo F, ¿verdad? Sí, es una condición necesaria, pero lo dice más en términos de quién es el campo F. Y bueno, también vimos que esta condición no es suficiente por sí misma, ¿verdad? Vimos un ejemplo, hay un ejemplo en R2, ¿no? Que por cierto, este ejemplo, pues es una especie de caballito de batalla, ¿verdad? El campo que es f de xy igual a menos y entre x cuadrada más y cuadrada, y x entre x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? En donde pues este campo está definido en la región U, que es todo el plano, salvo el origen, ¿verdad? Este es el dominio U, ¿verdad? Y bueno, vimos que sí se cumple. Les decía que el campo, a las coordenadas más que F1 y F2, se le suele denotar como P de XY y Q de XY, ¿verdad? Las coordenadas en R2 se les denota así, y sí se cumple el equivalente a la condición, ¿verdad? Es decir, sí se cumple, este campo sí cumple que la parcial de Q con respecto de X en cualquier punto XY sí es igual a la parcial de P con respecto de Y en cualquier punto XY, y esto vale para todo punto XY en U, ¿verdad? Es decir, sí se cumple, ¿no? Pero también ya habíamos visto que este campo no es conservativo en esta región, ¿verdad? Bueno, ¿cómo fue que llegamos a que no era conservativo? Bueno, porque vimos que en particular sobre la integral de línea del campo F sobre cualquier circunferencia de radio R, ¿no? Con centro en el origen, vale más o menos 2pi, ¿verdad? Bueno, si la circunferencia está recorrida en el sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces pues vale 2pi, ¿verdad? Y eso es suficiente para que podamos asegurar que este campo no es conservativo en esta región, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues la pregunta es, ¿en dónde está el problema, verdad? ¿Cuál es el problema? Realmente el campo F, que es con el que estamos trabajando, este campo F,
pues tiene todas las propiedades que uno quisiera, ¿no? La verdad es que no solo es de clase C1, es de clase C infinito en la región U, ¿verdad? Entonces, no parecía que podríamos imponerle alguna otra condición al campo F. Entonces, pero bueno, parte de lo que ahora vamos a empezar es a tratar de ver, pues, qué es lo que está fallando con ese campo, qué es lo que hay que pedir adicionalmente, alguna otra condición sobre el campo F, o alguna condición sobre la región U, ¿verdad? Vamos a ver que la cuestión aquí es una cuestión de mucha geometría, ¿verdad? Hay un problema geométrico de por medio. Entonces, bueno, pero para eso vamos a tener que dar una pequeña vuelta, ¿no? Vamos a tener que introducir un concepto, y de hecho lo vamos a empezar a hacer nada más en el caso de los campos en R2, ¿verdad? Vamos a empezar cómo resolver este problema solo para campos vectoriales en R2, campos de fuerza en R2. Y bueno, para eso, pues vamos a tener que dar una pequeña vuelta, ¿verdad? Y tenemos que empezar por introducir un concepto que, bueno, nosotros le vamos a llamar el rotacional, ¿verdad? Entonces vamos a definir primero este concepto que se llama rotacional de un campo de R2 en R2, ¿verdad? Y de hecho, ya que tengamos ese concepto de rotacional, vamos a dar un teorema muy importante que se llama el teorema de Green, ¿verdad? Relacionado con este concepto de rotacional. Entonces, por ahorita pareciera que vamos a abandonar un poco el tema de los campos conservativos y vamos a empezar como con otro tema, pero en realidad están muy ligados, ¿no? Entonces, ¿qué es esta? ¿Cuál es esta idea del rotacional? Bueno, pues vamos a empezar en una página nueva, a ver si me sale un circulito. Porque, a ver, fíjense, si ustedes tomaran un círculo en el plano, ay, sí salió. Si ustedes tomaran un círculo en el plano y en un punto, específicamente en un punto, bueno, vamos a suponer que esto en realidad es un circulito infinitamente delgado, ¿verdad? Puesto sobre el plano, o en el plano, ¿verdad? Que lo sujetamos en el centro, ¿no? Está sujeto por hay un alfiler que lo sujeta, ¿verdad? Sí, está sujeto por el plano. De tal manera que si yo le aplico en algún punto de su frontera, ¿verdad? De este circulito, en algún punto X, le aplico alguna fuerza, ¿no? Le aplico una fuerza, es decir, si lo golpeo, aquí con una fuerza F, ¿de acuerdo? Entonces, con una fuerza F, solo en este punto le aplico la fuerza F, y bueno, pues vamos a suponer que no hay fricción sobre el plano, ¿no? Bueno, pues ¿qué es de esperarse? ¿Qué es lo que esperan que suceda si yo le aplico esta fuerza al campo, en este punto, al circulito este? Pues bueno, lo que uno espera es que gire, ¿verdad? Sí, que se produzca una rotación, ¿verdad? Si lo tengo sujeto por su centro, pues entonces seguramente este circulito tenderá a girar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta dirección, si el campo F está aquí, está en esta dirección, si la fuerza se la aplico en esta dirección, se la aplico en esta dirección, pues entonces girará en esta dirección, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, hay una forma quizás de golpearlo sin que produzca un giro, ¿no? Tal vez, por ejemplo, si le pego perpendicularmente, ¿no? Si le aplico una fuerza perpendicular en esta dirección o en esta dirección, ¿verdad? Pues entonces el circulito pues, no se moverá, ¿no? De hecho, ¿cuál es la forma de pegarle de tal manera como que se produzca la máxima rotación? ¿Cuál sería la manera como de pegarle de tal manera que produzca la máxima rotación? Pues como tangencialmente, ¿no? Si me busco una fuerza que esté tangente, ¿sí? Una fuerza que sea tangente, seguramente esa es la manera en que el circulito se producirá. La fuerza F producirá la máxima rotación, ¿no? ¿De acuerdo? La máxima rotación que puede producir esa fuerza, ¿no? Si la fuerza es de mayor magnitud, pues producirá
una mayor rotación. Y entonces, a ver, chicos, una pregunta es, ¿ustedes cómo medirían, cuál sería la forma de medir la rotación producida por una fuerza, una de estas fuerzas, ¿sí? Ya borré el círculo, ¿verdad? Nomás quería borrar unas fuerzas. ¿Cuál sería como la forma de medir, pues esta rotación producida por la fuerza F que se pega en este punto? ¿Cuál sería una forma de tener una forma de medirlo? Realmente, sí, de hecho, supongamos, les digo que después de que le aplico eso, ¿verdad? Como que realmente de esta fuerza que está actuando, ¿sí? De esta fuerza que está actuando, de esta fuerza F que está actuando, la voy a poner un poquito más en esta dirección, ¿sí? La parte de la fuerza F, que realmente está actuando para producir movimiento, es la parte de esta fuerza que está en la dirección tangencial, ¿no? Si yo me fijo, por ejemplo, en esta tangente, que por cierto, en cada punto hay dos tangentes, ¿verdad? Que apuntan en las diferentes direcciones, ¿no? ¿Sí? Está claro, ¿no? Bueno, si yo me quiero fijar, voy a fijar una dirección tangente, ¿verdad? Voy a fijar una dirección tangente para establecer criterios, ¿sí? Y entonces, bueno, se suele tomar como, lo vamos a tomar como la tangente predilecta, ¿verdad? O preferida, pues vamos a la dirección que está en este punto, ¿verdad? La tangente que apunta como en la dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿verdad? Al movimiento de las manecillas del reloj. Eso es una tradición, ¿verdad? Que se use esa tangente, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, ahorita déjenme enderezar la fuerza, ¿no? Igual y esta fuerza vale, ¿verdad? Pero como les decía, como que la parte importante de esta fuerza que, que actúa, que realmente actúa, es la parte tangencial, ¿verdad? Es decir, la componente tangencial de esta fuerza es realmente la que actúa, ¿no? La que produce el movimiento. Y bueno, vamos a llamarle TX, ¿verdad? Si le llamo TX, este es el vector, ¿sí? El vector, y de una vez lo tomo unitario, ¿verdad? El vector unitario tangente a la circunferencia C, le voy a llamar la circunferencia C, con centro en un punto X0, de una vez, ¿verdad? Tangente a C, a esta circunferencia C, o este círculo C, en X, ¿verdad? Entonces, pues ya que lo tomo unitario, pues ya todo el mundo, ya sabemos, como cuando discutimos el concepto de trabajo, ¿verdad? Que F punto Tx, ¿verdad? F.Tx. Es una forma de calcular precisamente la componente, ¿verdad? La magnitud. En realidad, esto es la magnitud de la componente tangencial, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todo el mundo se acuerda de eso? ¿Sí? De que esa es como la magnitud de la componente tangencial, ¿no? Y esta magnitud es un número, es un escalar, ¿verdad? Es la magnitud, pero además es un número con signo. Y el signo, pues también tiene su interpretación, ¿verdad? Justo si este número es negativo, entonces lo que me dice es que este círculo va a girar, ¿verdad? Con esta magnitud. Bueno, ahorita vemos un poco cómo medir el giro, ¿verdad? Sí, pero que va a girar en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? De hecho, fíjense que es bien interesante y coincide con lo que intuitivamente decíamos, ¿no? De que si F.Tx, es decir, si la fuerza era perpendicular, ¿no? Pues efectivamente este número es cero, ¿no? Si la fuerza es perpendicular a la circunferencia, eso quiere decir que este producto punto es cero,
¿no? Y entonces esto dice que efectivamente no gira, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y lo mismo pasa, bueno, y algo equivalente si fuera positivo, ¿verdad? Eso quiere decir que la componente está en la dirección de esta tangente, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, que esta es la magnitud de la fuerza que se está ejerciendo. ¿No es cierto? Entonces, pues está padre, ¿no? Está padre que, de hecho, fíjense, ¿y cómo se mide la rotación en realidad? ¿Cómo medirían la rotación producida? La rotación se mide en revoluciones, ¿no? Sí, se mide en revoluciones. Entonces, revoluciones por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la cantidad de giros, ¿no? Giros o revoluciones, ¿cómo la medirían ustedes? Todo el mundo estaría de acuerdo en que sería esta es la magnitud de la fuerza, ¿sí? Dividido por el radio de la circunferencia, ¿no? El perímetro de la circunferencia, que en este caso sería 2πr, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, está bien. Todo el mundo estaría de acuerdo en que esta sería una medida, esto es como una medida, es decir, recuerden que estamos pensando que aplicamos esa fuerza una vez, ¿no? En un instante aplicamos esa fuerza y que ya no hay rotación, ¿verdad? Y que ya, no hay fricción, y bueno, pues se quedaría girando, ¿no? Es como una especie de movimiento, ¿cómo le llaman? Se me olvidó. Continuo, movimiento continuo, continuo, ¿no? Sí. Entonces, como dice la primera ley de Newton, ¿no? O está en reposo o en movimiento continuo y de la misma magnitud del movimiento. ¿Por qué? A ver, Bruno, ¿cómo sacaríamos? De hecho, fíjense, si F es una fuerza, F.tx es una medida de fuerza, ¿verdad? Digamos, lo puedo pensar como una aceleración, ¿no? Es como si ustedes tuvieran un punto, ¿no? Y le pegan con una fuerza. Pues según la ley de Newton, si no vuelve a actuar sobre este punto ninguna otra fuerza, ¿verdad? No hay fricción y no hay ninguna otra fuerza que actúe sobre este punto o sobre este objeto, entonces el objeto se quedará moviendo, ¿no? De manera permanente, ¿sí o no? Si no hay ninguna otra fuerza que lo frene, ¿no? Y entonces, según la ley de Newton, ¿de qué intensidad sería ese movimiento? Esto sería como una especie de aceleración, ¿verdad? ¿Sí? Por ahorita, supongamos que el objeto estaba inmóvil, ¿no? Y que le aplicamos una fuerza, ¿no? Le aplicamos una fuerza. De hecho, nomás quiero que me digan, a ver, los físicos, a ver si no estoy mal, les digo, ustedes ahorita olvídense del circulito, ahorita olvídense del círculo, ¿no? Simplemente tienen un objeto aquí y le aplican una fuerza, ¿sí? Una fuerza A, digamos de magnitud A, ¿sí? Y bueno, supóngase que es de magnitud A en esta dirección. Bueno, pues entonces el objeto se moverá en esa dirección y se moverá con aceleración A, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es su velocidad? Si esta va a ser su aceleración, ¿no? Durante el resto del tiempo, pues su velocidad, ¿no? La velocidad será A por T, ¿verdad? ¿Y cuál es la distancia que recorrerá para cada instante T? es un medio de hacer recorrer. Pues esto es un medio de AT, ¿verdad? ¿Sí o no? Media T cuadrada. ¿T cuadrada? ¿Mande? T cuadrada, T sí, cuadrada. T cuadrada. Perdón. Ok, y entonces, bueno, pues ese sería, digamos, la distancia que recorre por cada instante T, ¿verdad? Sería este. ¿De acuerdo? Ok, y entonces, ¿cuál sería? Ahora piensen que el objeto está como sujeto es un punto de un círculo, ¿verdad? Entonces el punto pues no se va a mover en línea recta, ¿no? Sino que se va a mover sobre esta circunferencia. ¿Y cuánta distancia recorrerá? Ah, pues esta es la distancia que va a recorrer, ¿sí o no?
¿verdad? Esta es la distancia que va a recorrer. Y entonces, sí, a lo mejor estaba yo diciendo algo mal aquí, ¿verdad? Entonces, la cantidad de giros que daría sería ¿quién, chicos? Ah, pues miren, lo voy a pasar. Bueno, si la magnitud de la aceleración fue A, pues entonces, en el caso de un punto que está fijo a esta circunferencia, entonces el número de giros va a ser ¿quién? Va a ser esta distancia de entre 2πr, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Tiene razón Bruno, ¿por qué no lo veía? ¿Está claro? Este es el número de giros o el número de revoluciones, ¿no? ¿Sí está bien? Y esto pues es una medida de qué tanto está rotando, ¿no es cierto? Estaría dando cierto número de giros por unidad de tiempo, ¿no? Número de giros por unidad de tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí estamos bien, chicos? ¿Hasta ahí va bien todo? Ahora sí, Bruno. Ok, sí, tienes razón en lo que estabas planteando. Y entonces, pues ya quedamos en que esta es la magnitud de la fuerza que estoy aplicando, ¿sí o no? Esta es la magnitud, este es el equivalente a la aceleración A, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, el número de giros, ¿qué estaría dado por quién? Ah, pues como dice esta fórmula, ¿verdad? Nomás sustituyo, sería 1/2 de f punto tx, ¿verdad? Por t cuadrada, ¿no es cierto? Y esto dividido por 2πr. Esto es la magnitud de la rotación, ¿verdad? El número de giros por unidad de tiempo, ¿sí o no? ¿Sí está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Los físicos están de acuerdo conmigo? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que vamos a hacer lo siguiente. De hecho, está bien, qué bueno que ya calculamos esta fórmula para medir la rotación. Pero antes de hacerlo de manera más general, ¿sí? ¿Qué haríamos? Digamos, esta es la rotación producida, ¿sí? Por una única fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, yo quiero insistir en esta forma de calcular la fuerza que se está aplicando, ¿verdad? ¿Sí? Y hay varias situaciones. Supónganse que ustedes tienen, a ver si me sale la circunferencia otra vez, a ver si me sale la circunferencia, ahí está la circunferencia, ¿sí? ¿Qué tal si yo aplico, por ejemplo, dos fuerzas, una en este punto, ¿sí? Y otra en el punto opuesto. Y aplico dos fuerzas igualitas, ¿no? De la misma magnitud. O sea, aquí una fuerza F1, una fuerza F2, ¿sí? Y estas son simétricas. Y F1 y F2 son iguales, ¿sí? F1 y F2 son iguales. ¿Qué esperaría que pasara? Sí, ¿verdad? Estamos pensando que es infinitamente delgado, ¿verdad? Nuestro círculo es infinitamente delgado, pero sí sólido, ¿verdad? De tal manera que la fuerza no rota, ¿verdad? No rota, ¿verdad? Como que no producirá rotación. Y fíjense que eso coincide con el hecho de que la fuerza neta, ¿no? La fuerza neta F1 punto en TX1, ¿no? Suponiendo que este es el punto X1 y este es el punto X2, ¿verdad? Entonces, ese hecho de que no rota coincide con el hecho de que esto, F punto TX2, ¿verdad? Va a ser cero, ¿sí o no? ¿No? Se ve claramente, ¿verdad? O sea, sí corresponde, ¿no? Ahora, algo que también va a pasar, ¿no? Algo que también va a pasar muy claramente y que se nota en este número, es que si la fuerza F1, ¿sí? Si la fuerza F1 fuera más pequeñita, ¿no? Si la fuerza F1 fuera más pequeñita, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría?
A ver, permítame tantito. Entonces, eso, sí, ¿verdad? Yo no sé tanta física, pero bueno. Sí, Irán. Entonces, pero pues, está muy sencillito, ¿no? Sí, exacto, ¿verdad? O sea, si F1, fíjense, si F1 es de magnitud más pequeña, ¿verdad? Este, este número sigue siendo, aquí es el tangente, ¿verdad? Aquí es el tangente X1. Este número será negativo, ¿sí? Será negativo, y sigue siendo cierto que esto refleja la magnitud, ¿no? La magnitud de la aceleración que tendrá el movimiento, ¿verdad? El movimiento de giro, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, chicos? Gira en dirección positiva, o sea, lo cual coincide no, el signo tendría que ser positivo, ¿verdad? El signo sería positivo, gira más en la dirección que en la otra, ¿no? Sí, es positivo, y como que esto sigue siendo como la magnitud, ¿no? Una forma de calcular la magnitud de la fuerza neta de las dos fuerzas aplicadas, ¿no es cierto? Sí, está bien. Ok, ok. Entonces, bueno, yo creo que esto no se necesita tanta física, es bastante intuitivo, ¿no? Entonces, y si es al revés, ¿no? Si la fuerza F1 fuera más grande, ¿sí? Esto lo voy a resumir, les voy a poner una figurita, ¿verdad? La figurita que viene en el libro, ¿no? Que de alguna manera resume, ¿verdad? Esta figurita, pues, resume este análisis, ¿no? Este, este análisis, ¿verdad? Si la fuerza F1 es más grande que la fuerza F2, ¿verdad? Entonces, como que la fuerza neta es negativa, es decir, rotaría en la dirección de las manecillas del reloj, ¿verdad? Si las fuerzas son iguales, entonces es cero, ¿no? Y si este producto punto es positivo, coincide con que la rotación sería en la dirección que apuntan los tangentes, ¿verdad? En la dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿no? Sí está bien, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto funciona bonito, ¿verdad? Siempre que yo tenga una... De hecho, en general podemos confiar, ¿no? Podemos confiar en que si hubiera en cada fuerza, en cada punto X, elegimos K puntos, ¿no? Elegimos K puntos, un punto XY, y en cada punto hay una fuerza F de XY, ¿sí? Entonces, en donde I puede variar de 1 hasta un cierto K, es decir, cualquier cantidad finita, podemos confiar en que esto, ¿no? En que F1.x, tangente en X1, el tangente en X1, etcétera, ¿no? Más FK punto el tangente en XK, ¿verdad? En el punto XK, este número, pues sigue siendo una medida de la aceleración producida, ¿sí o no? O de la aceleración con que se dará el giro, ¿no es cierto? Sí, está bien. No lo podemos creer, ¿verdad? Que para cualquier cantidad finita. ¿Sí o no, chicos? Seguramente podemos hacer muchos experimentos donde seguramente pues este número como que seguiría siendo la aceleración neta, ¿verdad? Uh-huh. Representaría la aceleración neta de la rotación producida, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y que su signo, el signo de este número, pues nos sigue indicando si es en dirección de las manecillas del reloj o en dirección contraria, ¿verdad? Si es negativo, lo hace en la dirección de las manecillas del reloj. Si es cero, quiere decir que no se produjo rotación, y si es mayor que cero, quiere decir
que sí está rotando, ¿verdad? Con esta aceleración, pero en la dirección de las manecillas del reloj. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Los físicos me dan un visto bueno a esa forma de interpretarlo. Bueno, perfecto, perfecto. Ok. Entonces, bueno, pero fíjense que, bueno, pues esto funciona como en el caso finito, ¿verdad? Esto funciona en el caso finito. Y entonces, fíjense que ahora, pues, ¿qué pasa si ahora nuestro círculo, nuestra circunferencia, ¿verdad? Nuestra circunferencia está, pues, inmersa en donde actúa todo un campo de fuerzas, ¿verdad? En donde actúa en cada punto de la circunferencia, en cada punto de la circunferencia, hay una fuerza que está actuando. ¿Cómo resolveríamos el problema o cómo al menos nos daríamos una idea de cuál sería al menos como la aceleración promedio con la que este círculo giraría bajo la influencia de este campo de fuerzas que está actuando en cada punto del círculo, chicos? Ah, eso huele a una integral, ¿verdad? Fíjense que si yo tengo, les digo, tenemos el campo de fuerzas, ¿no? El campo de fuerzas, pues definido en una región U sobre, de R2 en R2, ¿verdad? De R2 en R2, esta es nuestra circunferencia C, que está contenida, ¿no? Una circunferencia con centro en el punto X0, ¿verdad? De radio R, ¿sí? Que está contenida en la región U, y bueno, pues en cada punto de esta circunferencia pues hay una fuerza que está actuando. Entonces, fíjense, recuerden que para cada punto, para cada punto X, estoy eligiendo una tangente unitaria, ¿verdad? Un tangente unitario, estoy eligiendo el tangente unitario, este es el tangente unitario, en el punto X, ¿verdad? De la circunferencia C, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que le voy a llamar voy a definir una función, ¿verdad? En realidad es una función que está definido sobre la circunferencia, ¿sí? Que está definido sobre la circunferencia, está metida en R2, y que toma valores reales. De hecho, para cada X, ¿sí? Para cada X en el círculo C, pues defino precisamente como f de X igual a ¿quién? Pues algo así como la magnitud, ¿no? Del campo F en el punto X, evalúo, es decir, calculo la fuerza del campo F en el punto X y pues saco su componente en la dirección del vector tangente a X, ¿verdad? Tangente a la circunferencia en el punto X. Y esta es como la aceleración, ¿no? Que se produciría si esta fuera la única fuerza. Pero pues entonces ahora tenemos como en cada punto una serie de aceleración. C es la circunferencia, sí, C es la circunferencia, Fernando, efectivamente. Entonces algo así como que para cada punto X de la circunferencia, pues tengo una aceleración, ¿verdad? ¿Sí? En realidad, si se dan cuenta, desde el punto de vista matemático, lo que tengo es un campo escalar, ¿verdad? Definí un campo escalar en la circunferencia C, ¿no es cierto? Que a cada punto X me asocia como la aceleración que produciría el efecto de esa fuerza, ¿no? De la fuerza F de X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, hace no mucho, cuando vimos la integral de campos escalares, encontramos una fórmula, o dijimos cuál sería una manera de calcular el valor promedio de una función definida sobre una curva. No sé si se acuerdan, cuál fue, en general, si yo tenía una función escalar definida sobre una curva en R2, ¿verdad? De R2 en R, ¿sí? Y teníamos a la curva gamma, la teníamos parametrizada por una gamma minúscula, ¿verdad? Por una gamma minúscula, ¿sí? Es decir, que esta era una parametrización de la curva gamma, ¿sí? Encontramos una forma de calcular el valor promedio,
de la función sobre los puntos de la curva gamma, ¿no? En donde esta parametrización tenía que ser bonita, ¿verdad? Esencialmente inyectiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería, cómo la calculamos? ¿Alguien se acuerda? Fue la integral, ¿verdad? Sobre la longitud. Recuerden que dijimos, fue esto, ¿no? 1 entre la longitud de la curva gamma sobre la integral, ¿verdad? Del campo F, de la integral de línea, ¿verdad? Según la parametrización gamma de este campo escalar, ¿verdad? Y dijimos que este era como el valor promedio, ¿sí o no? Esto me daba el valor promedio de F, ¿sí? El valor, aquí no se entiende, ¿verdad? Este es como el valor promedio de F sobre gamma, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces en nuestro problema, ¿cómo calcularíamos el valor promedio, ¿sí? de la aceleración producida? Es decir, yo tengo esta F minúscula definida sobre la circunferencia, ¿verdad? Está definida sobre la circunferencia, definida como ¿quién? Pues como F de X, ¿sí? Igual a ¿quién? Pues el valor del campo en X, punto el tangente en X, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería como el valor promedio o la aceleración promedio? Pues hay que calcular, ¿verdad? ¿Sí? Hay que hacer 1 entre la longitud de gamma. A ver, según esta fórmula, ¿qué sería? 1 entre la longitud de gamma, ¿sí? Por la integral sobre la curva gamma de F, según una parametrización, que por cierto, ahorita decimos quién es la parametrización, ¿verdad? Hay que calcular este número, ¿verdad? Que bueno, cuando menos esta longitud ya no la sabemos, ¿no? ¿Cuánto vale la longitud de la curva en el caso de la circunferencia C? ¿Cuánto vale? Pues vale 1 entre 2 pi r, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y bueno, para calcular esta integral, pues basta con que tomemos esta parametrización, ¿no? Gamma de t igual a ¿quién? A x0 más ¿quién? Pues la parametrización de la circunferencia, que sería r coseno de t, r seno de t. Esta es una parametrización bonita, ¿verdad? Con t en el intervalo 0,2 pi. Esto me parametriza la circunferencia, la recorre en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? En la orientación contraria a las manecillas del reloj, que de aquí en adelante le vamos a llamar la dirección positiva, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, pues si calculamos esta integral, pues ¿cuánto va a ser, chicos? Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Entonces, con esta parametrización, pues haciendo el cálculo nos va a quedar 1 entre 2 pi r, la integral, ¿verdad? La integral sería, aquí sería la integral sobre gamma de f de gamma, ¿no? Entonces, ya que tenemos la parametrización, ¿cómo nos queda? Pues es la integral de 0 a 2 pi, ¿verdad? De 0 a 2 pi, ¿de quién? Bueno, pues es f en gamma de t, ¿no? F en gamma de t, punto, bueno, no, multiplicado, ¿verdad? Multiplicado por la norma de gamma prima de t, ¿no? De t, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? Y bueno, pues esto es 1 entre 2 pi r, ¿de acuerdo? La integral de 0 a 2 pi, ¿de quién? ¿Cuánto sería? Aquí sería tomar f, el campo f en gamma de t, punto, ¿quién? Punto, ¿quién, chicos? Pues ¿quién es el vector unitario? ¿Quién es el vector unitario? ¿Sí? Tangente a la curva en la dirección contraria a las manecillas del reloj. ¿Quién resulta ser? Pues resulta ser ¿no? Sería gamma prima de t entre la norma de gamma prima de t, ¿sí o no? Sería como, este es el equivalente al t de x, ¿no?
Este es el equivalente, esto que está aquí es el t en gamma de t, ¿verdad? El vector unitario en gamma de t. Y todo esto va multiplicado, me falta todo esto, multiplicarlo por la norma de gamma prima de t, dt. ¿Sí estoy bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? De acuerdo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué queda? Ah, bueno, pues se va a cancelar, ¿no? Esto se va a cancelar, ¿sí? Y me va a quedar simplemente, pues, 1 entre 2 pi r, ¿verdad? 1 entre 2 pi r por la integral de 0 a 2 pi. ¿De quién? Pues de f en gamma de t, punto gamma prima de t, ¿no? ¿No es cierto? Sí está bien, porque se canceló la derivada, ¿no? La norma de la derivada, ¿de acuerdo? Y entonces, pues fíjense que esto quedó bonito porque es un número conocido. Esto que está aquí, si se dan cuenta, pues no es más que 1 entre 2 pi r, ¿sí? Por la integral de línea del campo F según la parametrización gamma, ¿no? ¿Estamos, chicos? ¿Hasta ahí va bien todo? Entonces, este numerito, ¿verdad? Es como una medida de la aceleración promedio, ¿verdad? Esta es como la aceleración promedio. Esta es como la aceleración promedio producida por el campo de fuerzas, ¿no? Sobre la circunferencia, ¿no? De tal manera que, bueno, pues entonces podemos definir algo así como la rotación promedio, fíjense. Voy a definir, a ver si por aquí tengo la definición, ¿verdad? Por ahí debe estar la definición de quién. Bueno, antes de definir cualquier cosa, pues a lo mejor conviene hacer un ejemplito. Porque, a ver, entonces, ¿cuál sería la rotación promedio producida por esta aceleración promedio? Pues, ¿qué quedamos? ¿Que era cuánto? Era un medio de ¿quién? Si esta es la aceleración A, pues ahora todo, ¿cómo me quedaba, chicos? Me queda 1 entre 2 pi r, ¿sí? ¿Era quién? ¿Todo el mundo se acuerda? Era un medio de la aceleración promedio, que en este caso sería esto, la integral, no la quiero calcular explícitamente, ¿verdad? F punto de gamma, ¿sí? Esta es la aceleración t cuadrada, ¿no? Decían, ¿no? Y esto dividido por, ¿por quién? Por 2 pi r, ¿no? Que también era, pues, el perímetro de la circunferencia, ¿no? Esto es como la rotación promedio, ¿sí o no, chicos? O, de hecho, fíjense que, a ver, de hecho, déjenme déjenme ver cómo lo voy a dejar. Déjenme ver. De hecho, lo que le voy a llamar la rotación promedio, ¿verdad? ¿Qué va a ser? O sea, esta es la distancia recorrida dividido por el perímetro de la circunferencia. Entonces, a ver, chicos. ¿Sí? Lo que pasa es que me quiero quitar el t cuadrada y solo quedarme con esta constante, ¿verdad? Porque esto es algo así. ¿Qué representa el tiempo t aquí, chicos? Esto me va dando la distancia recorrida, ¿sí o no? ¿Sí? Y de tal manera que ahora esto me da, ¿qué cosa?
¿Me puedo quitar la t cuadrada, chicos? A ver, de alguna manera me puedo quitar la t cuadrada. Yo quiero quedarme nada más ¿con quién? Con la aceleración promedio, ¿sí? Decir, pues es 1 entre 2 pi r, ¿sí? 1 entre 2 pi r por la integral de f punto de r, de gamma, perdón, de gamma. Y solo esto dividido, ¿verdad? Me quiero quedar nada más con el coeficiente, ¿verdad? Con el coeficiente 2 pi r, y en realidad ese es a lo que le voy a llamar la rotación promedio. Con este número, ¿verdad? Me voy a quedar quitándole el 1/2 también, se lo voy a quitar, ¿sí? Se lo voy a quitar. Y bueno, pues porque esto, realmente el que es importante, pues es nada más este coeficiente, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, este coeficiente es el que me va a dar una medida, ¿verdad?, de la rotación producida. Esto es de cómo evoluciona en el tiempo, ¿verdad? Pero este es el coeficiente que de alguna manera me va a dar la medida de la rotación. De este coeficiente depende, ¿verdad? Es como el movimiento, ¿no? Cuando ustedes calculan el movimiento de un objeto que le aplicaron una aceleración, pues bueno, esta es la fórmula de cómo se mueve con el tiempo, ¿verdad? Pero este es el coeficiente importante, ¿no es cierto? Entonces, me voy a quedar nada más con el coeficiente, y a este coeficiente es el que le voy a llamar la rotación promedio, ¿sí? Esta es una medida de la rotación promedio, ¿sí? Producida por el campo F, ¿sí? Producida por el campo F, ¿sí? Sobre C, ¿de acuerdo? Sobre la circunferencia C. ¿De acuerdo? Sí, está bien, chicos. Me voy a quedar nada más con el coeficiente. ¿Estamos? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿De acuerdo? Ok, que por cierto, pues este número resulta ser ¿verdad? Si se dan cuenta, este que está aquí me queda que es, en realidad es 1/4 de pi r cuadrada, ¿sí? 1/4 de pi r cuadrada de la integral sobre gamma del campo f punto de gamma. ¿De acuerdo? Y de hecho, el pi también es cuadrado. También es cuadrado, tienes razón, el pi es cuadrado. Lo que pasa es que también lo quiero escribir como esto, ¿no? Como 1 entre 4pi por esto, fíjense, ¿quién termina siendo? Termina siendo f punto de gamma entre el área del círculo C, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Entonces, para irme quitando constantes, también me voy a quitar esta constante, y en realidad le voy a llamar la rotación promedio solo a este número. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Sí, está bien, chicos, para quitarme el máximo número de constantes, no andar cargando constantes. ¿De acuerdo? Perfecto, chicos, perfecto. Entonces, bueno, eh, ¿cuál sería, pues la rotación promedio? La rotación promedio. Vamos a hacer un ejemplito, ¿no, chicos? A ver, vamos a hacer un ejemplito que, pues más o menos sencillito. Vamos a tomar el campo f de xy, ¿sí? F de xy igual a, pues menos x por y, coma, x por y. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero calcular, pues este número, ¿verdad? Le voy a llamar la rotación producida por el campo F, la rotación promedio producida por el campo F, ¿sí?
en el punto X0, ¿verdad? Que es el centro de la circunferencia. Que bueno, es lo que voy a llamar esto, ¿verdad? La integral sobre la curva, sobre la circunferencia, una parametrización de la circunferencia, f punto de gamma, donde gamma es una parametrización de la circunferencia, entre el área, ¿no? Bueno, que el área sabemos que es pi por r cuadrada, ¿no es cierto? ¿Sí está bien, chicos? ¿De acuerdo? Entonces, pues, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar si este es el campo F? Pues ya dijimos, ¿verdad? Que la parametrización que vamos a tomar es gamma de t igual a x0, ¿sí? Más, la parametrización de la circunferencia de radio r, que es esta, r seno de t, ¿no? Recuerden con t en 0,2 pi. Bueno, entonces, pues, ¿qué me queda? ¿Quién es esta rotación? ¿Quién es esta rotación promedio del campo F? ¿Sí? La F la voy a escribir sin paréntesis, ¿verdad? La F la voy a producir en el punto X0. Bueno, pues hay que calcular la integral, ¿no? Hay que calcular, bueno, no tenía que haberlo escrito, entonces vamos a calcular la integral directamente, ¿no? Vamos a calcular la integral directamente. Entonces, de lo que se trata es de calcular. Bueno, esto que le llamamos rotacional promedio, ¿verdad? Sobre la circunferencia de radio R, sí, ¿verdad? Por ahorita sí, ¿verdad, Bruno? A esto que le estamos llamando la rotación promedio sobre la circunferencia de radio R. Por ahorita sí, ¿verdad? Por ahorita sí. De hecho, después, pues quiero definir la rotación producida por el campo F en el punto X0, que sería, ¿cómo se ocurre definir eso? ¿Cómo lo definirían ustedes? Ya la rotación, no rotación promedio, sino la rotación producida por el campo F sobre el punto X0. A ver, ¿qué idea tendrían? No sería algo así como tomar el límite cuando el radio tiende a cero. No es algo análogo como cuando calculamos la velocidad instantánea. No calculan una velocidad promedio y luego calculan la velocidad instantánea como el límite, ¿verdad? Cuando nos acercamos al punto T0 o al tiempo T0, pues vamos a hacer algo parecido, ¿verdad? Es un proceso parecido, ¿no, chicos? Ya estamos calculando una rotación promedio sobre una circunferencia de radio R, y entonces, pues, ¿cuál sería la rotación en el punto X0? Pues tomar las circunferencias de radio cada vez más pequeño, ¿no? ¿Están de acuerdo en que esa sería la forma de...? Exacto, ¿verdad? Es como cuál es la rotación producida en un punto, pero eso es igual de loco, Bruno, que hablar de la velocidad en un instante, ¿no? Lo que pasa es que para nosotros es más intuitivo el concepto de velocidad instantánea, ¿no? Pero desde el punto de vista matemático es igual de loco, ¿no? Es decir, ¿cuál es qué tanto se mueve o cuál es la velocidad con la que se mueve un objeto en un instante? Creo que eso suena igual de loquito, ¿sí o no? No, lo que pasa es que, pues, como estamos acostumbrados a percibir de alguna manera la velocidad instantánea, ¿verdad? Pues no se nos hace tan loquito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, a ver, terminemos el cálculo de este ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la integral sobre la circunferencia. De hecho, todo el tiempo hubiera podido poner la circunferencia C, ¿verdad? Voy a poner la circunferencia C de F punto de gamma, ¿verdad? Donde esta gamma es de hecho, todo el tiempo, ¿verdad? Pues la rotación, no hay problema, ¿no? Con las unidades, o sí,
Fernando. Creo que tampoco hay problema con las unidades, ¿no? Porque, digamos que, híjole, a lo mejor sí, si sigues pensando que es es una aceleración, ¿verdad? Si sigues pensando que esta es una aceleración, puede que sí cause problema. Pero, fíjense, conforme lo fuimos haciendo acá con el tiempo t, ¿sí? Esto de aquí arriba son unidades de distancia, ¿sí o no? Conforme lo fuimos haciendo aquí arriba, fueron unidades de distancia, dividido por otra unidad de distancia, es un promedio, ¿verdad? Exacto, Fernando, es una forma más abstracta. Me estoy quedando con este coeficiente que en principio fue una medida de aceleración, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, conforme vamos haciendo los cálculos, ¿sí? Estas constantes van cambiando, ¿no? Se convirtieron primero después en como la forma de referirnos a la velocidad cuando estaba multiplicada por t y no por un medio, y después ya unidades de distancia, ¿no? ¿Verdad? Sí, hay que verlo de forma más abstracta, efectivamente. Perdone, le podría poner gamma a esta última expresión porque ahí parece una R, nada más un palito a la R para que parezca una gamma. F.D gamma. Ah, Ahí, esta. gamma, sí, no, digo, no es por molestar. Ay, No es por Dios, criticar los jeroglíficos, pero no parecía gamma. exacto. No, es que la hora de leerlo parecía una R y ¿de dónde salió esa R? Sí, sí, sí. No, pues tendrían que ser como, esta fórmula me daba la distancia recorrida, la parte de arriba, ¿no? Bruno, esta parte de aquí arriba me daba la distancia recorrida, ¿sí o no? ¿No? Y simplemente lo dividí por el perímetro de la circunferencia para contar el número de giros, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, si me quedo con el coeficiente de la distancia, ¿verdad? Ya ese es el que voy a dividir por 2πr, ¿no? ¿De acuerdo? Pero este es como el coeficiente de la distancia, y de hecho medio le quité el 1/2, ¿no? Y nada más me quedé con esto, ¿no? No sé si por eso te da la impresión de que si le quito el 1/2, pues te queda una velocidad. Si quieres le dejo el 1/2, pero se lo voy a quitar todo. Pues a lo mejor aquí no sería 1 entre 4π, sino 1 entre 8π. Pero pues esta cantidad se la quito, ¿verdad? Esta constante se la quito, ¿no? Uh-huh. Digo, a lo mejor para que fuera como de distancia, pues esto debería ser con el 1/2, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, pues al final del día a lo mejor aquí me quedaría 1 entre 8π, 1 entre 8π, y pues le quitaría el 1 entre 8π completo, ¿no? ¿Estamos? Sí, está bien. Solo estoy tratando de conservar como lo más esencial, ¿verdad? Las cantidades más esenciales para ir deshaciéndome de las constantes, simplemente. ¿De acuerdo? Uh-huh. Dividir por 2πr, pues sí es esencial, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y es esencial que me quede porque de alguna manera está involucrada el área, ¿no? Uh-huh. ¿Estamos? ¿Sí, chicos? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, ya pues recuerden acá que aquí, hasta aquí, las unidades, pues sí podrían estar claras, ¿verdad? Sí, aquí sí son unidades, es número de giros, ¿verdad? Es una cantidad, simplemente es un número, ¿no? Uh-huh. Bueno, si le voy quitando esas constantes, pues, y me quedo nada más con el coeficiente esencial, ¿verdad? Que me queda, pues sí, eso es a lo que voy a llamar la rotación promedio. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, bueno, pues a ver, hagamos cálculos, ¿y qué me queda? Esto me queda, fíjense, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar la integral de 0 a 2π, ¿verdad? De 0 a 2π, ¿de quién? De f en gamma de t, punto gamma prima de t, ¿verdad?
Primero voy a calcular esta. ¿Y esto cuánto me queda, chicos? ¿Esto cuánto me queda? Pues me queda la integral de 0 a 2pi de quién, fíjense. Bueno, pues hay que hacer una serie de calculitos, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser? ¿Quién es gamma de t? Si le llamo, las componentes les llamo x0, y0, las coordenadas del punto x0, ¿verdad? Pues esto me va a quedar que es f en x0 más r, ¿sí? Más r coseno de t, y0 más r seno de t. Ya no ocupo el producto punto, pero es producto punto con la derivada. ¿Y la derivada quién es, chicos? La derivada es menos r seno de t, coma, menos r coseno de t. ¿Sí están de acuerdo? Todo esto es de t. ¿Estamos, chicos? Es más coseno, ¿dónde es? Ah, aquí es más, sí, más. Perfecto, gracias, Bruno. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿esto qué va a quedar, chicos? A ver, fíjense, ¿cómo actuaba f? ¿Qué dijimos quién era f? Menos x por y. Híjole, pues hay que hacer, ¿quién va a quedar? Es 0 a 2pi, ¿verdad? Sí. Creo que tendría que haberme conseguido un ejemplo más sencillito, ¿verdad? Que dijimos menos x por y, o sea, menos x por y, es decir, x0 más r coseno de t por quién sería y0 más r seno de t, ¿no? Coma, ¿quién? Y el otro es nada más quién, x por y, es el mismo, ¿verdad? Pero sin el signo, ¿no? O sea, x0 más r coseno t, por y0 más r seno de t, ¿verdad? Y este vector es punto menos r seno de t. Y el otro es r coseno de t. ¿Estamos? dt. Espero que no se me hagan bolas con estas cuentas. Digamos que x0 es el 0, 0. Lo quiero hacer en un punto arbitrario, porque sí va a depender de dónde estemos, Bruno. Sí va a depender de dónde estemos parados, ¿verdad? Entonces, miren, hay una manera más o menos rápida de ver las cuentas, ¿no? Si hago más o menos rápido las cuentas, ¿cómo queda, chicos? ¿Cómo queda? A ver, ¿cómo queda? Por ejemplo, cuando yo haga el producto de x0, ¿sí? Va a quedar x0 y 0, ¿no? ¿Verdad? x0 y 0. Fíjense, voy a empezar a hacer un poco de integrales. A ver, chicos. Hay un producto que no va a quedar, y es que hago el x0 y 0, y ese a su vez va a estar multiplicado por quién, digamos. Ah, va a estar multiplicado por menos r seno de t. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando haga el producto punto. Esto va a ser parte de la primera coordenada. ¿Y cuánto vale la integral de 0 a 2pi? Sí, y la verdad es que, mira, el signo no me interesa tanto. Por ahorita, aquí no me interesa tanto, ¿verdad, Silgi? Porque me va a quedar que es menos, me va a dar más, x0, y0, la integral de r, x0, y0, la integral de seno de t. ¿Y cuánto vale la integral del seno de t de 0 a 2pi? A ver, ¿cuánto vale esa integral? ¿Cuánto vale la integral? Cero, ¿verdad? La integral vale cero. Entonces, ese término me lo voy a ahorrar, ¿no? Ese término me lo voy a ahorrar. Después, fíjense, después es ¿quién? Es x0 con este término, ¿no? Es x0 con este término. Ahí va a haber un signo menos, ese sí me va a quedar. Me va a quedar, fíjense, ¿quién? Otra vez, el signo menos, otra vez lo voy a poder quitar, ¿verdad? Por esto que decía Silgi, este signo con este signo se van a hacer positivos. Entonces, ¿quién me va a quedar? Me va a quedar la integral de 0 a 2pi
¿De quién? De x0 por r, y cuando yo haga la multiplicación con esta otra r, va a ser r cuadrada, y va a ser seno de t por seno de t, es decir, seno cuadrado de t. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿De acuerdo? Esa sí queda, ¿verdad? Esta sí queda. ¿Estamos bien? Y luego, ahora, ¿quién voy a hacer? Ahora voy a hacer este con este, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? ¿No me queda algo equivalente a la integral de 0 a 2pi? ¿De quién? De y0 por r cuadrada, ¿por quién? Por la integral, esta también creo que no tenía caso que lo pusiera, porque ¿quién va a quedar? Y0 r cuadrada, seno coseno. ¿Y cuánto es la integral del seno coseno de 0 a 2pi? A ver, ¿cuánto vale la integral del seno coseno de 0 a 2pi? También vale 0, ¿no, chicos? También vale 0, ¿verdad? Si yo integro seno por coseno, lo integro de 0 a 2pi, también vale 0. Entonces, este término tampoco aparece. Ese término tampoco aparece, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál me falta? Nada más, chicos. Ya hice este con este, este con este, este con este. ¿Y cuál es el único que me falta? Me falta este con este, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Y ese cuánto es? Pues ese va a ser, fíjense, es la integral de r coseno de t, r cuadrada, coseno t, seno t, y luego va a ser multiplicado por otro r, va a ser r cúbica, por seno cuadrado, ¿no? O sea, me va a quedar exacto, ¿verdad? Coseno de t por seno cuadrado de t. Y esa integral también vale 0. ¿No es cierto? O sea, esencialmente me queda la integral de coseno de t por seno cuadrado de t. Seno cuadrado de t, ¿verdad? Multiplicado por una r cúbica, ¿verdad? Porque hay 3 r's, ¿no? Esta y esta. ¿De acuerdo? Entonces, esa también se va a 0, ¿verdad, chicos? ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿De acuerdo? Ok, esa es una manera rápida. Van a ver qué rápido va a quedar esto. Y bueno, ahora hagamos un análisis parecido con los otros factores. Ahora son estos multiplicados por este, ¿verdad? Pues otra vez, chicos, queda x0, y0, solitos, multiplicado por r coseno de t. Pero otra vez, la integral del coseno de t, ¿cuánto vale? Pues vale 0, ¿verdad? Entonces, x0, y0, multiplicado por este, pues queda 0. ¿Estamos? Después, ¿quién queda? x0 por este. ¿De acuerdo? ¿Cuánto queda? Pues otra vez queda x0 por r seno de t y otra r cuadrada, coseno de t. Entonces, finalmente, la integral que me va a quedar es seno de t, coseno de t, multiplicada por esta constante, ¿verdad? x0, r cuadrada. Pero, ¿cuánto vale la integral de seno de t por coseno de t? Pues otra vez vale 0, ¿no, chicos? ¿Verdad? ¿Estamos? Entonces, esa tampoco cuenta. Ok. Entonces, ahora, ¿qué me queda? Este por y0. O sea, y0, r, con esta otra r es r cuadrada, y me va a quedar coseno, coseno. Me va a quedar coseno cuadrado. Esa sí queda bien, ¿verdad? O sea, es la integral de 0 a 2pi de y0, r cuadrada, por coseno cuadrado de t, de t. ¿Sí está bien? Y bueno, seguramente ya se dieron cuenta que las restantes también van a dar 0. ¿Cuáles me faltan, chicos?
¿Cuáles me faltan? ¿Cuál fue la que hice ahorita? La que hice fue esta, ¿sí? Por Y0, ¿no? Pues, ¿cuál me falta? Me falta esta, por esta, por esta. Pero ¿eso qué me va a quedar? Esencialmente me va a quedar la integral de coseno de t por seno de t por otro coseno de t. O sea, me va a quedar la integral de coseno cuadrado por seno de t, ¿verdad? Por algunas constantes. Ah, pero ¿cuánto vale la integral de coseno cuadrado de t, seno de t, de 0 a 2pi? Cero, ¿verdad? Entonces ya todas las demás se hicieron cero, ¿no? Ya eran todas las que me faltaban. Ah, pues entonces, sí, ¿verdad? Sí, qué cosas, casi todo se hizo cero, ¿no? Entonces, pues nada más me queda, fíjense, ¿cuánto vale la integral de 0 a 2pi del seno cuadrado y la integral de 0 a 2pi del coseno cuadrado? Ya se saben esas integrales, ¿cuánto vale la integral de seno cuadrado y de coseno cuadrado de 0 a 2pi? Pues sí, ¿verdad? Sí, sí, deben de valer igual, ¿no? Porque seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t vale 1, ¿no? ¿De acuerdo? Seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Ah, no, pero por eso no te preocupes, porque bueno, estas constantes salen, ¿no? Bruno. O sea, esta es x0 r cuadrada por la integral de 0 a 2pi del seno cuadrado de t. Y la otra es, ¿quién? Y0 r cuadrado por la integral de 0 a 2pi del coseno cuadrado de t, ¿no? Entonces, yo nomás quería ver cuánto vale la integral del seno cuadrado y la integral del coseno cuadrado. Sumadas estas integrales, esta integral más esta integral deben valer 1, ¿no? Esta integral más esta integral deben valer, bueno, lo mismo que la integral de la constante 1, porque resulta que las funciones, ¿sí? Sí, ¿verdad? Entonces, estas valen, ¿sí? Sumadas, esta integral y esta integral sumadas deben ser 2pi, ¿verdad? Porque las funciones suman la constante 1. Pero además deben ser iguales, ¿no? Las integrales deben ser iguales, ¿no es cierto? Integran exactamente a lo mismo, ¿no? Ah, pues porque una función solamente es un corrimiento de la otra, ¿no, Bruno? ¿Verdad? Tú puedes encontrar una de estas funciones haciendo un corrimiento de la otra, ¿verdad? Entonces, pues son igualitas, ¿verdad? En el intervalo 0,2pi, ¿sí? Tienen casi el mismo comportamiento, ¿no? Eso, ¿verdad? Bueno, no es que se vaya el desplazamiento, sino que ustedes pueden, desplazan una cierta cantidad pi medios, ¿no? ¿Sí? O podemos escribir esa identidad, como ustedes quieran verlo. A mí me gusta verlo geométricamente, ¿sí? A mí me gusta verlo geométricamente, pero bueno, como ustedes quieran, ¿no? A mí me gusta el argumento geométrico. Pero entonces cada una de estas vale pi, ¿no? Cada una de estas vale pi. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quedó? Pues quedó que es igual a ¿quién? X0 por R cuadrada pi más Y0 por R cuadrada pi. Es decir, quedó pi por R cuadrada, ¿sí? Por X0 más Y0. Entonces, como decía yo, sí depende del punto donde esté parado, ¿no? Sí. Bueno, pues es que a poco no tienen en mente cómo... 2pi. ¿Me faltó alguna constante? Sí queda nada más pi por R cuadrada, ¿no? No, 2pi. No, Irán, porque cada una, la suma debe ser 2pi, porque si el centro hubiera sido 0, produce rotación. Fíjense que esto Sí. está muy, no, ¿verdad? Porque si
fijan quién es el campo actúa en dirección perpendicular a la posición, ¿verdad? Que si X0 es el punto. A ver, ¿cómo es esto? Fernando, no. O sea que si la integral, sí, la integral total vale 0, ¿no? Y la rotación producida sería 0, ¿no? Exacto, ¿no? La rotación promedio, ¿aquí qué nos queda? Recuerden que la rotación promedio del campo F en el punto X0 en general, pues resultaba ser ¿quién? Era la integral del campo F sobre la curva C, sobre la circunferencia C, punto de gamma. Con esto me quedé nada más, ¿verdad? Entre el área, ¿no? Entre el área que era pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, pues, ¿quién quedó? ¿Quién quedó? Esto, pues, ¿cuánto quedó? Pues finalmente, si se fijan, nada más quedó X0 más Y0. ¿No? ¿Sí está bien? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí habíamos definido la rotación promedio, ¿no? Entonces, pues me queda X0 más Y0, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la rotación promedio. Perfecto, chicos. Perfecto. ¿Suena natural que en el 0, 0 hubiera dado 0, chicos? Sí suena natural. ¿Cómo está actuando en el 0, 0, chicos? Depende de cómo es X y Y, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que, a ver, voy a escribir el campo f de XY, recuerden que fue menos XY por XY. Es decir, es el producto de sus coordenadas, ¿no? De hecho, bueno, entonces, si yo tomo la circunferencia con centro en el origen, ¿verdad? Si yo tomo la circunferencia con centro en el origen, pues cómo actúa el campo. Por ejemplo, en estos puntos, en los ejes, vale 0, ¿verdad? ¿Sí? En los ejes vale 0. Entonces, ¿cómo actúa? De hecho, en el recíproco, ¿sí? En estos puntos vale 0, ¿no? Porque X y Y es 0. Pero lo más interesante es, en este punto XY, ¿sí? En este punto XY, pues más o menos hacia dónde va la fuerza, hacia dónde trabaja la fuerza, con cierta magnitud, ¿verdad? Sí, pero está en la dirección, si ustedes se fijan, esto es X por Y por el menos 1,1, ¿no? ¿Y cómo es el vector menos 1,1? ¿Quién es el vector menos 1,1, chicos? Si me paro justo en el 1.1, es el tangente, pero en esta dirección, ¿verdad? Es el tangente, ¿en qué dirección? No es el tangente en esta dirección, ¿verdad? Porque si es en esa, no, al revés. Es en esta, ¿verdad? Es en esta. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es en esta que está acá? Es igualita, ¿sí o no? Es la misma dirección, ¿verdad? Porque la magnitud no cambia, ¿no? X por Y, ambos son negativos, ¿no? Aquí ambos son positivos y acá ambos son negativos. Entonces es exactamente la misma fuerza, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí? Y si hago un análisis para estos puntos, va a ser parecido, ¿verdad? Si hago un análisis para esos puntos, va a ser parecido. Entonces, como que sí suena razonable que la rotación hubiera sido 0, ¿sí o no, chicos? ¿Verdad que suena razonable? Si analizan cómo está actuando el campo de fuerzas
sobre esa. Exacto, ¿verdad? Y hay una cierta simetría muy parecida en puntos simétricos, Sirgi. Yo analicé estos porque son los más facilitos, ¿verdad? Pero si ustedes dibujan el campo, cómo actúa el campo de fuerzas en cada punto, ¿sí? Van a ver que hay esa simetría, ¿verdad? Este campo de fuerzas tiene esta simetría con respecto a los ejes, ¿verdad? ¿Sí está claro? Entonces, por eso es que, pues, dio 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si ya me muevo fuera de un punto que no sea el origen, entonces ya no se conserva esta simetría, ¿verdad? Y por eso la rotación ya no es 0. Si se dan cuenta, el único punto en donde la rotación resulta ser 0 es en el 0, 0. Bueno, en los puntos de una recta, ¿verdad? Si se toman la recta y igual a menos x, también va a dar la rotación 0, y yo creo que podemos hacer un análisis parecido del campo de fuerzas, ¿verdad? ¿Sí? Si hacemos un análisis parecido, va a pasar algo equivalente. ¿Cómo ven? Oye, Bruno, no te adelantes tanto, ¿verdad? Resulta que la generalización no es tan obvia, ¿verdad, Bruno? No es tan obvia, no es algo como esto, porque no es tan sencillo. Ya en R3 las cosas, por ejemplo, se complican un poco, ¿no? Todavía le vamos a dar un sentido a esto de la rotación, ¿verdad? Pero no es tan sencillo ya después generalizarlo, ¿verdad? De hecho, la generalización es más bien una generalización matemática, ¿verdad? Entonces, bueno, pero bueno, todavía nos falta un ratito para llegar ahí, ¿verdad? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, bueno, como les decía, ya nada más me voy a quedar ahorita, pues con definir, ¿verdad? Con definir algo que va a ser una definición provisional, ¿verdad? Mi primera definición, de lo que voy a llamar la rotación producida por un campo, ¿sí? En un punto x0, ¿de acuerdo? De hecho, va a ser una definición provisional. Nada más quiero terminar ya con esto, ¿sí? Va a ser esto que es provisional, porque después la vamos a cambiar. Esta es una buena definición, porque es una definición muy geométrica, ¿sí? Pero la voy a dejar de manera provisional. Entonces, vamos a decir, sean, ¿sí? Sean F, un campo definido en una región de R2 en R2, ¿sí? Por ahorita nomás necesito que sea continua, ¿verdad? Porque de lo único que hablé fue de la integral de línea del campo F sobre la curva, ¿verdad? Sobre las circunferencias, ¿no? Entonces, vamos a tomarla por ahorita solo continua en U, ¿sí? X0, un punto fijo, bueno, un punto en U, ¿sí? C o D, en las notas le puse D para referirme al disco. Creo que en las notas todo el tiempo me referí al disco completo, ¿verdad? Y C es la circunferencia, ¿no? Entonces, déjeme hacer esta corrección. O sea, D es el disco completo se tiene que quedar dentro de la región U, ¿verdad? Todo el tiempo estuve hablando de un disco contenido en la región U. Esto es muy importante, ¿eh? Entonces, me estoy refiriendo al disco, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. El disco contenido en U, en donde D es el disco, lo voy a llamar así, ¿verdad? O el círculo de radio R, con centro en X0. ¿De acuerdo? Y estoy suponiendo que ese disco se queda contenido en U. ¿De acuerdo? Van a ser esos. ¿Sí? Y finalmente gamma, ¿sí? Gamma va a ser la frontera de D, ¿verdad? Lo que ahora estoy llamando C, la frontera de D, que bueno, aquí casi todo el mundo le empieza a llamar la frontera con esta letra, ¿verdad? La notación para referirse a la frontera se suele usar esta letra, que es lo que yo llamaba la circunferencia C, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Es una parcial. ¿Sí? Oh, sí, ¿verdad? ¿Qué letra? Es como una parcial, Julia. Así, en algunos textos se suelen referir
en los textos de cálculo vectorial se suelen referir a la frontera de ese conjunto, ¿sí? A lo que nosotros llamamos FR de D. En algunos textos, lo más común es que use como la parcial de D, ¿sí? Cuestión de notación, por eso puse la notación así, ¿de acuerdo? Para que se vayan familiarizando con esa notación. Entonces, decimos, ¿sí? Decimos que F, ¿sí? Produce, así le voy a llamar, produce rotación, ¿sí? Produce rotación. Qué feo me quedó la palabra rotación. Déjenme escribirla de nuevo. Rotación en el punto X0, ¿sí? En X0, ¿sí qué? Si existe, pues el límite, como habíamos dicho, ¿no? El límite, cuando los radios tienden a cero, ¿verdad? ¿Sí? ¿De quién? Pues de la integral del campo F, ¿sí? Sobre la circunferencia C, sobre la curva gamma, ¿verdad? De gamma, parametrizada. Recuerden que esta parametrización es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? Dividida por el área de D, ¿verdad? Si este límite existe, decimos que el campo F produce la rotación en X0 y que esta es la rotación, ¿verdad? Recuerden que aquí, donde gamma, ¿no? Gamma es la circunferencia, ¿no? Es la circunferencia, híjole, de radio R, con centro en X0, ¿verdad? ¿Sí? Y gamma es una parametrización de C, ¿verdad? Es una parametrización de C, o de gamma, pues, ¿no? Gamma, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? ¿Sí? En sentido recorrida, ¿no? Cuyo recorrido es en el sentido contrario, a las manecillas del reloj, ¿no? Simplemente todo esto voy a decir que va a ser en sentido positivo, ¿verdad? Ya para no tener que escribir tanto. De aquí en adelante vamos a decir que este es en el sentido positivo, ¿verdad? Cuando se trate, en general, de una curva, ¿verdad? De una curva cerrada. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Y bueno, a este límite, cuando exista, ¿sí? Vamos a escribir que ese es el rotacional, ¿verdad? Le voy a llamar el rotacional de F en X0. Cuando este límite exista, le voy a llamar el rotacional, ¿verdad? Cuando R tiende a 0, ¿sí? Cuando R tiende a 0 de este límite, ¿verdad? De la integral sobre gamma de F punto de gamma sobre el área de D, o siempre específicamente, bueno, el área de D, ¿verdad? Sí está bien. Recuerden que pues, esto es 2πr, ¿verdad? Y por eso estoy tomando el límite. A eso le voy a llamar el rotacional. ¿De acuerdo? Sí está bien, chicos. Entonces, pues bueno, eso creo que por aquí vamos a dejarlo porque ya deben de estar bastante borrosos.